Del mes de diciembre, son los datos que publicó esta mañana el CREVA. Que son diferentes a los publicados por la otra consultora de Bahía Blanca, el IPC Online. El IPC Online había marcado para diciembre una inflación del 0,68%, el CREVA 2,6%. Y en el año finalmente cerró con 132,9% la inflación en la ciudad. Fíjense cuáles han sido las mayores subas del mes pasado, por encima de ese promedio general del 2,6%. Muy arriba, todo lo que significan los gastos para la vivienda, casi el 8%, 7,9%. El equipamiento del hogar, el 3%, junto con también bebidas y alimentos, que marcó el 3%. Si hacemos un resumen del año de los mayores aumentos en materia de alimentos y bebidas, aquellos que estuvieron por encima del promedio general de casi el 133%, vemos que, por ejemplo, el agua mineral llegó en Bahía Blanca al 235,5% en todo 2024. La harina de maíz el 212% y el pan el 188%. El café 168%, la manteca 159% y la leche en polvo 151%. Insistimos, estos 6 alimentos y bebidas que se ubicaron por encima del promedio general del año del casi el 133%. Nos está escuchando Gonzalo Semilla, que es el jefe del CREVA, para hablar un poquito más, explicarnos esto del 132,9% que fue la inflación del año pasado. Alta igualmente, más allá de que el último trimestre marcó una desaceleración. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Un gusto conversar con ustedes. Danos algún detalle, digo, porque sigue siendo Bien. altísimo este número, Sí. con un último semestre, ¿no? Un poco que empezó a ser más tranquilo. Sí, a ver, siempre lo que publicamos nos da pie a realizar un montón de comparaciones, para eso están los números, y este 2,6% que mostramos del mes de diciembre, del mes pasado, si uno hiciera un juego de sacar la coma, simplemente sacar la coma, nos daría 26. Diciembre del 2023 nos dio 26%. Entonces ahí ya tenemos una manera de comparar qué pasó cuando cerró 2023 con 2024. Una gran diferencia después de ese pico tan grande que tuvimos post variación del tipo de cambio cercano al 120% a principios de diciembre del 2023. Tuvimos un fuerte salto inflacionario y a partir de enero, es decir, hace un año atrás, comenzó un proceso de desaceleración. Incluso agrego que cerrando el 2023 teníamos una inflación cercana al 200%, sí. Al INDEC le había dado 211% y vemos cómo fue de alguna manera, no sé si decirlo, desinflándose los precios, pero sí desacelerándose. Y obviamente, de casi 200% a 133%, hay una gran diferencia. Podríamos decir que 2,6 es una buena noticia, pero claro, cuando vemos el agregado, 133%, evidentemente es una inflación muy abultada. Recordemos que hemos tenido años atrás, quizás 10 años atrás, terminábamos con el 25% anual, claro, y no nos gustaba ese valor porque era muy alto. Bueno, acá estábamos hablando de más de 100 puntos y quizás cuando comparamos con el año anterior, de alguna manera se convierte en una noticia positiva. A ver, terminó alta, hubo desaceleración, ustedes mencionaban recién vivienda, destacaban el capítulo vivienda porque en el mes de diciembre fue el que lideró los aumentos, incluso muy por encima del resto, muy por encima del 2,6%, promedio, en este caso fue casi del 8%, pero cuando vemos los acumulados, los interanuales que en diciembre siempre coinciden, efectivamente, vemos que fue de 275%, es decir, muy por arriba del 132,9%, es decir, lideró absolutamente ese capítulo. La buena noticia, podríamos decir que el capítulo vivienda no es el más pesado dentro de la conformación del índice, sí lo es alimentos y bebidas y sí transporte y comunicaciones, que ambos terminaron por debajo del interanual, 128,9% en alimentos y bebidas y 116,8%. Los dos más pesados terminaron por debajo.
Vivienda, cuando uno lo abre o lo desagrega, observamos que está, por decir de una manera, lleno o completo de ítems que están vinculados a los servicios públicos. Claro. Entonces, claramente lo que observamos que el año pasado ha sido una especie de nivelación de precios de los bienes respecto a los servicios, que es esto que estoy mencionando, y hemos tenido todos los argentinos y sobre todo también los bahienses fuertes ajustes en las tarifas de los servicios públicos. Tiene que ver de alguna manera con el agua, el gas, la energía, quizás también con la garrafa, el precio de la garrafa para las familias más vulnerables y, por último, lo que ha sido alquileres. Así que eso es lo que uno podría destacar de la evaluación del índice de precios del mes pasado. Gonzalo, estamos hablando de un índice de casi el 133%, pero aquí lo brutal, estoy mirando números del CREVA, que enero, febrero, marzo y abril llegamos a una inflación de casi el 74%. Ese es el tema, es decir, en esos primeros 4 meses tuviste más de toda la inflación del año. Eso es lo que sintió la gente, ¿no? Sí, claramente la gente, nosotros, ustedes lo hemos sentido todo el año. Uno podría decir, bueno, hubo cierta descompresión sobre mitad de la segunda parte del año, pero con ese 26% de diciembre, la desaceleración no fue abrupta de un 26 a un 8 o un 9. Fue desacelerándose gradualmente. Y los primeros 3/4 meses lo sentimos, ¿sí? Porque incluso los salarios, si bien alguno podía corregirse, las paritarias no lo hacían con la envergadura del aumento de los precios. Entonces, pensemos que por lo menos la última parte que nosotros publicamos del índice de salario, que fue octubre, en breve vamos a estar cerrando el año, octubre del 2023, octubre del 2024 nos daba una caída del salario real un poco superior al 11%. Eso es un valor muy fuerte. Claro. Y cuando uno veía qué pasaba entre enero del año pasado, 2024, y octubre 2024, la variación de los salarios corría en sintonía a la variación de los precios. En ese entonces, a octubre era 121%, tanto índice de precios como salario. Entonces podíamos decir que el salario real era cero, digamos, no habíamos ni perdido ni ganado, pero el 11% del año 2023 desapareció. Es que esos puntos fueron los que no se recuperaron, Gonzalo, creo. Claro, porque ahora en paritarias, cuando uno negocia, va de acuerdo a la inflación, pero lo que se perdió allá no se recuperó más. Sí, yo pienso lo mismo que decís vos, eso ya está perdido, incluso un dato adicional, porque me voy hacia atrás, unos cuantos años hacia atrás, y me anclo en el 2018. Ya en el 2018 a nosotros nos había dado caída del salario real, 2019 también, 2020 creo que nos había dado un 1 o un 2% de recuperación del salario real, y después volvió a caer. Este año creemos que va a estar empardado, pero ¿qué quiero decir? Lo que se perdió años anteriores y no se pudo renegociar, se perdió. Entonces, cuando uno mira la historia, 2018, quizás 2024, que nos falta cerrar, vamos a ver seguramente una caída del salario real bastante importante y que, digamos, cuando uno negocia paritaria ya no va al 2023, ya no puede ir hacia el 2018, va al año que terminó y las expectativas de inflación del 2025, que bueno, irán ajustándose a medida que pasen los meses. Estaba mirando los números de alimentos y bebidas, los números del año, y fíjate que son todos alimentos de primera necesidad, los que están muy por encima de la inflación general. Y aquí también incluyo el agua mineral, aquellos que la pueden comprar por la crisis del agua en Bahía Blanca, ¿no? La gente que va al surgente o compra el agua. Bueno, la harina, el pan, la leche en sachet o la leche en polvo, el café, la manteca, todos muy por encima del nivel promedio de casi el 133%. Sí, son los mismos que yo tengo, digamos, sombreados para compartir con ustedes. Los mismos que vos dijiste, Daniel, son los que se ven, son el pan, sobre todo, la harina, la leche, digamos, pues bueno, el café es mucho más quizás. La manteca, el agua, vos lo estás diciendo, y fue así, a pesar de que en el mes de diciembre nosotros vimos una desaceleración del precio del agua mineral del 2,5, es decir, hubo como una caída en realidad, no desaceleración, una especie de deflación, cayó el precio del agua mineral, estaba en 1.552 y pasó a 1.512, es imperceptible la diferencia, pero corresponde a una caída del 2,5%, pero en el año
es, digamos, 100 puntos más por encima del ritmo inflacionario. Sí, claramente hay cuestiones que son básicas de la mesa de los consumidores bahienses y se ha notado mucho las subas. Y ahora, en el mes de diciembre, que alimentos y bebidas nos dio 3% por encima del nivel de inflación del 2,6%, entonces ahí nos empieza a preocupar qué está pasando con este segmento. Básicamente, cuando uno lo desglosa, vemos que hubo un aumento de la carne, que la carne, cuando uno lo ve en el año, en general, precios promedios, distintos cortes, nos da un aumento del 60%, cuando la inflación fue del 133%. Entonces uno podría decir, bueno, efectivamente podría interpretarse como un atraso del precio de la carne, que empezó a despertarse sobre el último bimestre del año, que en diciembre aumentó promedio 10%, en algunas semanas fue del 18%, y eso tiene bastante peso en la canasta nuestra, ¿no? Gonzalo, lo que pasó al principio del 2024, digo, esta disparidad de precios, que vos ibas a algún local y no sabías lo que te cobraban, si estaba bien, si estaba mal, ¿lo notaron en el último tiempo o ya se acomodaron entre todos y más o menos pagamos lo mismo a donde vayamos? Siempre hay disparidades. Digo, cuando uno va a relevar precios en góndola o en las diferentes góndolas, uno trata de, como siempre insistimos nosotros, para ser riguroso con la metodología, tomar el precio del mismo producto, de la misma variedad, del mismo envase, el mismo gramaje o pesaje. Siempre intentamos hacer eso y ver las variaciones de precios. Y a pesar de que haya un mismo producto en distintas cadenas de supermercado, los precios difieren o incluso las ofertas. A principio de año, digamos, la demanda del consumidor, si bien se desplomó fuertemente, no logró recuperarse. Hay informes que hablan del 10% caída del consumo. Eso también es una especie de contenedor a cuestión de aumentos de precio, pero se fueron nivelando. No es que hay tanta distorsión de precios, pero sí hay ofertas diferentes en los diferentes supermercados o en los negocios especializados, incluso en semanas distintas. Antes las ofertas las veías en algún momento determinado de la semana, sobre final de año las veías que permanecían más en el tiempo. Y eso tiene que ver con una especie de necesitamos vender. Desde el lado del supermercado, el negocio pequeño necesita vender, necesita rotación de sus productos, de su mercadería, porque tiene costos que asumir. Claro. Entonces, de alguna manera, los precios se iban acomodando, obviamente, hacia la baja y nivelando. ¿Qué proyección hacen para este año? ¿Cómo arrancó? Mira, la proyección fácil es, bueno, suponiendo, como hacemos los economistas, que suponemos demasiado o mucho, y después tenemos que explicar por qué no pasaron las cosas, pero si uno tomara el 2,6%, el último índice de precios del mes pasado, y lo proyectara, y que se mantuviera igual todo el año, estamos hablando de un 32% de inflación. El gobierno habla del 18/20, las proyecciones son que sean más en torno a un 30%, y obviamente un dato a destacar, que no lo mencionamos, es que el índice de precios general en Bahía es casi 133. La variación del tipo de cambio en el mismo año pasado fue del 30%, es decir, son 100 puntos de diferencia, y ahí donde uno lee, no ahora, sino viene leyendo que hay un cierto atraso en el tipo de cambio, que nuestro peso es muy fuerte con respecto al dólar, que el presidente se mantiene firme en cuanto a la no variación del tipo de cambio. Es más, el gobierno piensa que va a estar entre el 1 y el 1,5% de inflación mensual, y que la variación de tipo de cambio, en vez de ser del 2 mensual, lo va a acercar al 1, y los salarios del sector público van a estar atados a la variación del tipo de cambio o el índice de precios cercano al 1. Entonces ahí vamos viendo un panorama de lo que puede ser la inflación en este año. Y en el medio tenemos las elecciones. Variante, sí, por supuesto. Es una variante ahí, digamos, sí. Sí. Siempre hay incógnitas porque no se saben cuáles van a ser los resultados, pero obviamente muchas veces, o cuando uno analiza el comportamiento del consumidor, es en función de qué uno vota, emite su voto, en función del bolsillo, incluso las medidas, de sus salarios. Es decir, hay ajustes que se postergan históricamente porque se vienen las elecciones, ¿no? ¿Para qué vamos a ajustar antes si lo podemos hacer después? ¿No? Digo, cuando uno, de alguna manera, a ver, el gobierno, si bien no es dueño de todo, no importa qué gobierno sea, no puede intervenir absolutamente todo y resolver absolutamente todo, porque el mercado de alguna manera también tiene que acomodarse.
de alguna manera tiene su grado de poder y su influencia y puede postergar tiene esos grados de libertad como para postergar o no aumentos que, digamos, en este caso ya enero ya se habla de varios aumentos, la nafta aumentó, incluso por lo menos en Buenos Aires se hablaba que la primera semana de enero había aumentado 1,2% el capítulo de alimentos y bebidas. Nosotros lo vamos a estar publicando posiblemente mañana al mediodía, la variación de la primera semana, pero nos venía dando los últimos meses menor a 1% las primeras semanas. Entonces, si uno está mostrando 1,2, bueno, tiende a preocuparnos porque podría terminar nuevamente cercano al 3 en el mes. Gonzalo, muchas gracias. No, por favor, un abrazo a todos. Gracias, buen día. Gonzalo Semilla, economista jefe del CREVA, y los números de la inflación en Bahía Blanca.